¿Cuántos estamos preparados en esta mañana? Dele un aplauso al Señor. Cada día Él nos bendice a través de su palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 1, verso 6. Leímos algunos versículos de la palabra del Señor. Capítulo 1, verso 6. ¿Cuánto lo tienen? Quédese ahí como está. Voy a leerlo para usted. Dice la Biblia: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en algunas cosas que emprendas. Estamos despiertos, ¿verdad? Verso 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuántos tienen la palabra del Señor hoy en sus manos? Algunos en sus celulares. Espero que no esté abierto el WhatsApp ni el Facebook, ¿eh? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo, que es uno de mis favoritos, de los dos primeros que aprendí cuando recién me convertí a Cristo. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor, gracias por tu palabra, que es medicina a nuestros huesos. Gracias, Señor, por tu palabra que trae bendición, que nos edifica, que nos fortalece, que nos empodera, que nos capacita, que nos entrena a hacerle frente a las adversidades de la vida. Te bendecimos en esta mañana, Señor, y nuestro mayor anhelo, y el mayor anhelo seguramente de tu corazón, es que la iglesia en esta mañana sean edificados, Dios mío, y profundamente tocados a través de tu gloriosa y bendita palabra. En el nombre maravilloso de Jesús, muchas, pero muchas gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, el domingo anterior estuvimos hablando acerca del legado generacional que Moisés había dado o había dejado a su sucesor. Había un llamado fuerte de parte del Señor para continuar esa labor. Nadie, cuando Dios comienza algo, no deja las cosas a mitad del camino. Dios, dice la Biblia, que Él es el que hace la obra, y el que ha hecho o el que ha comenzado la obra, Él la completará. Amén. Así dice en el Nuevo Testamento. O sea, todo lo que Dios comienza, lo termina. Diga conmigo: lo que Dios comienza, lo termina. Y lo que Dios promete, lo cumple. Amén. ¿Cuántos creen eso? Lo que Dios promete, lo cumple. Acordémonos que la promesa de la tierra prometida no fue nada más para Moisés. Al contrario, fue a muchos años atrás, cuando el pueblo de Israel estaban siendo maltratados en Egipto, ¿verdad? Había una promesa de parte del Señor. Aún dice la Biblia que los huesos de José se conservaron, y esos huesos de José, ¿verdad?, eran llevados hacia la tierra, habían sido sacados, mejor dicho, de Egipto, cuando salieron de estar por 400 años en la esclavitud. Entonces había una promesa que había sido dada cientos de años atrás. Note usted que para el Señor, hermanos, no existe un límite de tiempo para poder cumplir lo que Él ha prometido. ¿Cuántos creen eso? A veces nosotros decimos: ¿y qué tal si a Dios se le olvidó? ¿Y qué tal si a Dios se le olvidó mi petición? Entonces por eso estamos, hermanos, pide, ¿verdad? Siempre estamos pidiendo, y como recordándole a Dios, un Dios que para algunos padece de Alzheimer, de amnesia, ¿verdad? Un Dios que se le olvida todo, como algunos, o como la mitología lo muestra, como un Dios anciano,
¿verdad? Como un Dios que tiene ciertas limitaciones físicas. Y no es así. Dios es espíritu, Él es y será siempre el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. ¿Cuántos creen eso en esta mañana, hermanos? Dice la Biblia que Moisés había enviado 12 espías para reconocer la tierra de la promesa. Y ellos tenían que hacer un recorrido con instrucciones específicas. Algunos pasajes de la Escritura dice la Biblia que cuando el Señor le da esta orden a estos, o mejor dicho, Moisés le da esta orden a los 12 espías, les dice: vayan por el desierto hasta llegar a las montañas. Fíjense en la gente que allí vive, si es fuerte o débil, si son muchos o son pocos. Dice la Biblia en Números 13:24 que cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que ahí cortaron los israelitas era tan grande, dice, que a ese arroyo le pusieron por nombre Escol, que significa racimo. Note usted esto, iglesia, que cuando el Señor promete que iba a introducirlos a esta tierra, y bíblicamente dice la Biblia de manera metafórica que era una tierra, digo metafórica no porque no habían riquezas, digo porque Dios les había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Fluía leche y miel. En otras palabras, era una tierra productiva, era una tierra totalmente fértil, ¿verdad? De tal manera que cuando estos hombres llegan a reconocer la tierra, hermanos, cuando estos hombres llegan a reconocer la tierra, se encuentran la sorpresa de encontrar, ¿verdad? ¿Cómo se le dice? Vides o, ¿verdad? Viñares cargados de uvas, y uvas gigantescas, racimos enormes. Imagínense usted cuántos han comprado una librita de uva, por ejemplo. Usted necesita 2 para cargarla, ¿verdad? No, es más, ni una caja todavía. Y esta gente tuvo que ocupar 2 personas para poder cargar, dice la Biblia, 2 hombres. Entre dos cargan el racimo de uvas, hermanos, como una prueba, como una garantía de que lo que Dios les había prometido a ellos, de que lo que Dios les había dicho que les iba a dar, realmente era verdad. Era verdadero, era como la prueba. Yo diría también que era como el incentivo, ¿verdad? Para que el pueblo echara ganas, echara valor, agarrara valor y dijera: bueno, si esa tierra es tan productiva, es mucho mejor que estar en este desierto. Acuérdense que cuando Moisés manda a estos hombres, ellos no estaban en la tierra prometida aún. Ellos estaban, hermanos, rodeando el desierto. Ellos estaban viviendo en un lugar estéril, en un lugar, ¿cómo le puedo decir? Árido, en un lugar donde no se producía nada. Así que yo creo que también tiene que ver esto cuando Moisés manda a esta gente a reconocer los racimos y todo lo que ellos traen como una prueba contundente de que era real lo que el Señor les había prometido, hermanos. Esto tenía que producir en el pueblo motivación, ganas de ir a pelear, ganas de ir a conquistar, hermanos, porque siempre dentro de un grupo de personas hay gente de ganada. Hay gente, hermanos, que usted no le saca carrera para nada. Hay gente que usted no le saca paso para nada. Son como aquellos que llegan, ¿verdad? Media hora después de cada culto, media hora después de cada reunión. Y les pregunta a usted: pero ¿por qué usted llega tarde? Ay, es que mire, es que el tráfico aquí en Talanga, ¿verdad? Está poniendo bárbaro el tráfico en Talanga, hermano. Y mire que no sé qué, que no hallaba el zapato, el otro zapato, hermano, y solo uno, con uno, ¿cómo me iba a venir yo? Y ponen cualquier infinidad de excusas, hermano, pero cuando usted tiene ganas, cuando usted tiene ánimo, cuando en usted hay incentivo, cuando usted sabe que la bendición de Dios le va a alcanzar, cuando usted sabe que la bendición de Dios le va a caer sobre su cabeza, cuando usted sabe que el Señor esa mañana o esa noche traerá respuesta a su corazón, eso debe de ser una inyección, hermanos, que nos lleve hacia adelante a servir a Cristo Jesús y a presentarnos en su casa con alegría de corazón. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Aleluya. Así que yo creo que era una parte del incentivo que el pueblo de Israel, o que los 12 espías,
o que Moisés quería lograr al reconocer la tierra prometida. Lo otro obviamente tiene que ver con planificación. Tiene que ver con que hay que planear las cosas, ¿verdad?, antes de ir y tomar territorio. Pero los racimos de uva estaban bien. Los higos que trajeron de ahí estaban muy bien. Dice que cortaron, los israelitas trajeron racimos, trajeron todo lo que era necesario para probar que ahí era una tierra realmente productiva. Pero ahí había un problema, y es que había gigantes. Así que ahí, hermanos, se pone, como decimos, color de hormiga la cosa. Ahí se pone difícil la situación. Cuando usted sale de un culto empoderado, bendecido, hermano, queriendo echar fuera demonios, queriendo resucitar muertos. Me cuenta cuando se le presenta el gigante hoy por la tarde o por la noche o mañana lunes que inicie la semana. Me va a contar usted realmente si tiene esas mismas ganas. Porque cuando ellos vieron todo lo que había en la tierra prometida, en la tierra que ellos habían reconocido, hermanos, ellos se entusiasmaron. Pero traen, dice la Biblia, cuando traen la prueba de que la tierra realmente era productiva, también traen un reporte juntamente con ello. Y ellos dicen en cierta oportunidad, Números capítulo 13, verso 31, dice: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla, estoy hablando del reporte de 10 espías, no de Josué, no de Caleb, sino de los 10 príncipes, de los otros 10 príncipes que fueron enviados a la tierra prometida. Algunos, no sé si algunos de ellos cargaron el racimo de uvas, pero ellos venían con el racimo de uvas, hermano, y venían con las patitas que le venían temblando. Porque ellos sabían que no solamente se trataba de ir y tomar posesión de la tierra, sino que también había que luchar contra estos enormes gigantes. Escucha, dice la Biblia, el reporte que ellos dieron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana hemos en algún momento de la vida dicho esta palabra? No podemos, no podemos, es más fuerte el problema para mí. Son más fuertes las dificultades para mí. Es tan grande el desafío que no creo que pueda yo lograrlo. Justamente ese era, hermano, lo que desalienta o lo que desalentaba el corazón del pueblo, el informe que estos hombres llevaban. Dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Diga conmigo, gran estatura. ¿Cuántos de los que están aquí son de gran estatura? Miden así como de dos en adelante. También dice: vimos ahí gigantes. Diga conmigo, gigantes. No, yo no sé si está esta mañana conmigo usted. Gran estatura y gigantes. Lo tenemos en pantalla. ¿Me están siguiendo, muchachos? Ayúdenme por favor para que lo ilustremos ahí. Estamos en Números 13, 31 al 33. Dice: son hombres de gran estatura. Y luego dice: y también vimos gigantes. Óigame, ¿no era lo mismo gran estatura con gigantes? Los estudiosos dicen, hermanos, que aquellos hombres que eran de gran estatura más o menos medían 1.82 o 2 metros de altura. Y los gigantes que ellos miraron aproximadamente medían unos 9 metros. Así que no estaban realmente viendo visiones. No es que no habían comido. Ellos sabían que realmente sí habían hombres de gran estatura. Y los estudiosos comprueban, ¿verdad? Según lo que la historia, la arqueología demuestra, que habían esos hombres de que medían más o menos de lo mínimo 1.82 y 9 metros de altura, en verdad, en el caso de los gigantes. Entonces, por eso es que el informe que esta gente lleva dice que eran hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos también a ellos. Algunos dicen: ¿acaso será que pasaron cerca de ellos y con solo la sombra, hermano, ellos se miraron como que fueran unas langostas? Eso le provocó a los 10 espías pánico. No sé si a Josué y a Caleb también,
Porque como seres humanos tenemos ese asunto del temor o del miedo, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha dado miedo alguna vez en la vida? ¿Cuánto le tienen fobia a algo? Hay gente que le tiene fobia, por ejemplo, o temor a dormir sin la luz o con la luz apagada, ¿verdad? En mi caso personal, yo le tengo miedo, hermanos, a los ratones. Cuando en la casa me dicen, venga, mate un ratón, yo soy el primero que estoy, hermano, encima de las camas, de lo que sea. Y los ratoncitos temblando, hermano, porque creen que yo lo voy. No, no los voy a matar. Ellos me van a matar a mí del susto. Imagínese usted, ¿verdad? Ya va a haber gente aquí que me va a estar molestando después. Pero a algo le tenemos fobia, ¿sí o no? A las culebras, por ejemplo. Hay gente que le tiene miedo a las serpientes. Y hay gente que las agarra, se las pone en el cuello. Me ponen una serpiente en el cuello, hermano, me desmayo y me muero. Ahí nomás quedo. Todos tenemos en algún momento de la vida temor a algo. Pero lo que había despertado en esta gente realmente era un temor muy grande. Por eso es que regresando al versículo 7, al versículo 6 del capítulo 1 de Josué, dice la Biblia, el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora le repite otra vez, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Claro, había un reconocimiento. Josué era el que más sabía a lo que él se iba a enfrentar. Si hay alguien que había visto de cerca a los gigantes, si hay alguien que había visto de cerca las ciudades fortificadas de Canaán, era Josué, hermanos. Él sabía perfectamente a lo que se iba a enfrentar. Sabía que iba a tener, que iba a necesitar no solamente de la valentía de él, sino de hombres valientes que se atrevieran a ir a conquistar esa tierra. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Entonces el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Me encanta algunos pasajes de la Escritura que quisiera en esta mañana dejar para ustedes. Por ejemplo, en Josué capítulo 15 verso 14, me voy a adelantar así como un poquito allá para ver qué es lo que hizo Caleb. Caleb, que fue otro de los que miraron ese escenario de gigantes. Escuche esto, dice Josué 15, 14. Dice Caleb venció, dice, a los 3 hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Eran los gigantes. Diga conmigo, eran los gigantes: Sesai, Ahimán y Talmai. Los echó de ahí. Eran 3 hijos de gigantes. Estos eran, hermanos, cuando yo estaba leyendo este pasaje de la Escritura, cuando ellos fueron a reconocer la tierra, ellos aparecen antes de que Josué vaya y haga su ingreso a la tierra prometida. Ellos eran los que mandan más de ahí. Ellos eran, hermanos, los que infundían temor, los que aterrorizaban al pueblo. Pero cuando Caleb, escúcheme, cuando Caleb le pide a Josué que le dé su territorio, su parcela, él dice: yo no quiero una tierra que ya esté conquistada. Vaya usted a la Biblia y usted va a encontrar lo que dice la Escritura. A mis 80 años, dice Caleb, a mis 80 años, yo no quiero que me des un territorio que ya esté conquistado. Yo no quiero las cosas tan fáciles. Dame una tierra que no esté conquistada y yo tengo las fuerzas como cuando tenía 40 para ir y conquistarla. ¿Y sabe qué dice la Biblia que hizo? Echó fuera a estos gigantes de ese territorio y se quedó con el territorio. Yo creo, hermanos, que hay gente en la Biblia a la que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que imitar. Y es que la valentía y el esfuerzo son determinantes para poder culminar esta carrera que nosotros hemos iniciado. Esta carrera que no es fácil, esta carrera que está llena de situaciones de desaliento, de desánimo, de críticas, de enemigos que se levantan para traernos temor, para infundirnos miedo a nosotros. Y se va a necesitar más que un corito, hermanos, se va a necesitar más que un versículo de memoria. Necesitamos entender que Dios está con nosotros.
Hay algunas enseñanzas que quisiera dejar en esta mañana en sus corazones. Número uno, todo buen territorio por conquistar estará plagado siempre de gigantes. Todo territorio que esté, hermano, cualquier cosa que esté al 2 o al 3 por 1, eso no tiene ningún tipo de sacrificio. Toda oferta barata usted la encuentra, ¿verdad?, en cualquier parte. Llévese 5 pares de zapatos por 100 lempiras. Cuénteme cómo le va después cuando se los ponga. Toda oferta barata, todo aquello que es barato, todo aquello que tiene, hermanos, que tiene ese ingrediente de lo fácil, de lo suave. Hermanos, eso es fácil, eso es, usted lo encuentra en cualquier lugar. Por eso es que seguir a Cristo de verdad no es para nada, no es para cualquiera. Seguir a Cristo de verdad es para gente valiente, no es para gente cobarde. Seguir a Cristo de verdad y tomar el reto de servir a Cristo en medio de cualquier situación y renunciar a situaciones de la vida es para gente valiente. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Solo la gente que ha determinado en su corazón saber o que ha determinado en su corazón y que sabe dentro de su corazón que lo que viene es poderoso, que lo que viene es mejor, porque todo buen territorio por conquistar estará plagado de gigantes. La vida es así, ¿sí o no? Para lograr las cosas buenas necesitamos vencer obstáculos. Diga conmigo, nada es gratis. Primera de Timoteo 2:6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No hay duda que los peligros van a estar a la vuelta de la esquina. Y usted decide, como decíamos el domingo anterior, si quedarnos a este lado del Jordán o cruzar, como dice la serie, al otro lado del Jordán. A este lado del Jordán, hermanos, hay seguridad, entre comillas, una falsa seguridad. A este lado del Jordán las cosas funcionan fácilmente. Me acostumbré a estar en el desierto, me acostumbré a recibir el maná del cielo, me acostumbré a que Dios me saque agua de la roca. Pero a este otro lado del Jordán voy a tener que forzarme, voy a tener que desarrollar mi fe en el Señor. Voy a tener que acostumbrarme, como decíamos el domingo anterior, a caminar solo, dependiendo más de Dios que de la mano del hombre. Y cuando usted se queda de este lado, usted se acomoda. De este lado del Jordán no hay gigantes, es del otro lado del Jordán. De este lado del Jordán sí hay ciertos peligritos por ahí, pero no los peligros a los que ha de enfrentarse aquellos que han de cruzar el Jordán. Porque a este lado del Jordán está la tierra fértil, está la tierra de la bendición, está la tierra de la promesa. Escuche lo que le estoy diciendo en esta mañana. Toda bendición, hermano, y todo logro y toda, ¿cómo le puedo decir? Todo lo que Dios, lo bueno que Dios tiene para nosotros, tiene que llevar esfuerzo y sacrificio. Cantamos en nosotros que queremos estar en calles de oro, en mar de cristal. A este lado del Jordán no está eso. A este lado del Jordán, hermanos, están las pruebas, están las luchas. A este lado del Jordán van a levantarse los gigantes de la duda, los gigantes del temor, los gigantes de la crítica, los gigantes de la envidia, los gigantes del orgullo. Van a levantarse cualquier otro tipo de gigantes, los gigantes de la enfermedad, de la falta de dinero, de los diagnósticos médicos, de la muerte. Mi padre, cuando estaba agonizando, nunca me había sentido tan impotente. Estar a la par de mi papá y no poder hacer nada. Sentía yo, obviamente uno sabe que va a la presencia del Señor, pero sentía yo que ya la muerte venía por él también. Yo le decía a un pastor de nuestra organización, un líder de nuestra organización, le decía: qué difícil es para uno de pastor. Qué difícil es para uno de pastor ver que su padre está agonizando y uno sentirse como que no puedo hacer casi nada. Los médicos llegan y revisan fríamente, le dicen a uno: le quedan unas pocas horas nada más para que se muera, así que prepárense. Y se van a tomarse su cafecito y normal, fríamente.
Y el que está ahí, hermanos, sufriendo, quebrantado, llorando, impotente. Yo le decía: Señor, tú puedes hacer la obra. Señor, haz algo en él. Y le ponía manos en la cabeza, le ponía manos en su pecho y decía: Señor, tú puedes hacer algo por él. Pero al mismo tiempo se me venía la duda y todos los diagnósticos médicos. Y decía: pero ¿qué se puede hacer si ya está muriéndose? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? Y uno siente, hermanos, como que el gigante de la muerte está tan enorme, tan grande, que uno dice: ¿y ahora qué yo puedo hacer? Ya no me siento pastor, no me siento, me siento como cualquier otra persona. Hemos orado por la gente, le decimos a la gente que hay que tener fe, pero en este momento donde hay un enorme gigante que se me está llevando a mi padre, uno siente, hermanos, una impotencia. Yo no sé cuánto les ha pasado y cuántos han tenido experiencias similares a esta, pero uno se siente tan impotente, porque los gigantes vienen para atemorizarnos, para infundirnos miedo y temor. Y en ese momento yo recibí una palabra de parte del Señor, y es: adora, adora, adora. Y comenzamos a cantar 4 de la mañana, 5 de la mañana. Comenzamos a adorar al Señor, a levantar manos al cielo y a bendecir al Señor. Y yo sabía que cuando nosotros comenzamos a adorar, en esa habitación había una gloria de Dios y había paz en el corazón. Sentía que la paz de Dios estaba invadiendo el corazón de mi padre también en su momento de agonía, y el corazón de mi hermano, que había estado por 20 años viviendo con él y que estaba también destrozado sabiendo que su padre se le iba. Y en su agonía, cuando comenzamos a cantar, yo comencé a profetizarle la palabra de Dios al oído. Yo hablaba, le profetizaba la palabra. Y cuando terminaba de decir de la última frase, él decía: amén, amén. Y mi hermano se quedaba asustado, porque como alguien que ya está en sus últimos segundos de su vida, en sus últimos minutos o segundos de suspirar, o de expirar, hermanos, ¿cómo puede hacer eso? Yo creo que hay gloria de Dios cuando nosotros reconocemos que hay un gigante sobre gigantes en esta tierra, y es Dios, nuestro Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Tú decides si quedarte al otro lado del Jordán o cruzar junto a los sacerdotes, a los hombres de guerra, a la gente que está dispuesta a todo, aún a morir por una causa, con tal de lograr aquello que es de bendición. Cuando cruzas el Jordán no hay vuelta atrás. Rendirse es prohibido. ¿Escucha eso? Cuando usted cruza el Jordán, una vez que usted ha cruzado el Jordán, no hay vuelta atrás. Hebreos lo describe de esta manera y dice: nosotros, dice Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una vez que usted ha cruzado aquí, usted no puede estar jugando con allá. Y usted no puede estar diciendo: ¿y será que acaso me puedo regresar? Como el perro que vuelve a su vómito, y como el puerco que vuelve al cieno o al lodo, dice Pedro. Más le hubiera valido al hombre, dice la Biblia, no haber conocido el camino, que después de haberlo conocido, renunciar. Es como, se lo parafraseo, renunciar y decir: no, ya no sigo más, este camino es difícil, este camino está lleno de obstáculos, este camino está lleno de problemas, mejor me regreso de este lado del Jordán. Pero es que de este lado no vas a desarrollar fe. Escúchame esto: de este lado no vas a desarrollar nunca carácter en la vida. De este lado nunca vas a ver la gloria de Dios tal como Él quiere mostrártela. ¿Qué legado vamos a dejar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué van a decir ellos de nosotros? Se acobardó, renunció a su fe, desistió de sus sueños, solamente porque los gigantes se van a levantar de este lado y nos van a infundir temor y van a traer miedo a nosotros. Pero hermano, ¿cuántos alaban al Señor? Porque hay uno sobre todos, y ese uno sobre todos está con nosotros. Cuando Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente.
esfuérzate y sé valiente. Sé muy valiente. Me encanta esta parte del verso 7. Si lo ponemos en pantalla, solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el verso 6 no le dice muy valiente, solamente le dice sé valiente. Pero en el verso 7 le dice sé muy valiente. Le está diciendo, vas a necesitar mucho más que la valentía. Vas a necesitar mucho más que esto. Vas a necesitar mucho más que esas ganas que tienes a veces de venir al culto o no, que esos deseos que tienes de seguir adelante o no. Vas a necesitar mucho más que eso. Porque el diablo se va a levantar en esta tierra, en esta sociedad en la que vivimos. Satanás se va a levantar para destruir tu casa, para destruir tu vida espiritual, para que tú no brilles, para que tú no tengas poder para sanar enfermos, para traer el mensaje de Cristo a otros. Satanás se va a levantar y los cristianos no tenemos que salir corriendo. Quien debe de salir corriendo es el enemigo. La Biblia dice: someteos pues a Dios y resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Todo buen territorio por conquistar estará plagado de gigantes. Diga conmigo: todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. Nada es gratis. Rendirse está prohibido. Los gigantes que habían en la tierra, en esa tierra de gigantes, tenían una misión: intimidar y aterrorizar al pueblo de Israel. Por eso es que la escritura comienza el Señor diciéndole a Josué: los retos que tuvo mi siervo Moisés fueron grandes, pero ahora los que te tocan a ti serán mucho más grandes, porque ahora te enfrentarás a reinos poderosos, te enfrentarás a ejércitos poderosos. Me encanta, hermano, cómo la Biblia relata, porque después de Josué, cuando muere Josué, se levantan lo que la Biblia le llaman los jueces. Josué deja un territorio conquistado, pero no todo. Había que seguir bregando, había que seguir luchando. Habían enemigos siempre. Yo quiero decir algo en esta mañana: nadie es monedita de oro en esta tierra para caerle bien a todo el mundo. Tú vas a tener siempre enemigos. Quisiéramos caerle bien a toda la gente, ¿sí o no? Quisiéramos que la gente nos aplaudiera siempre, todo lo que hacemos. Quisiéramos pero no es cierto. No es cierto. Cuando la gente te ve prosperar, hay gente que se va a enojar. Hay gente que va a querer dañar tu reputación. Hay gente que va a querer destruir tu éxito. Porque Satanás siempre mete envidia en el corazón de las personas. Y Josué no venció todos los gigantes, no venció todos los reinos. Había que seguir haciendo el trabajo. Había que seguir haciendo la labor. Me encanta eso, y se me viene a la mente cuando uno de los jueces, llamado Gedeón, fue a pelear contra los enemigos. Óigame, comenzaron los enemigos a aglomerarse y a hacer asociación, a hacer alianza. Porque cuando Satanás sabe que Dios está con usted, cuando el enemigo sabe, y porque sabe que Dios ha depositado poder en usted, el enemigo va a tener que buscar, hermano, ayuda de otra forma. Busca aliados. Diga conmigo: yo no voy a ser aliado del diablo. Sí, porque hay gente que se alía con el diablo y se encarga, hermano, de prestarle la lengua al diablo, y se encarga de prestarle el corazón a Satanás. Y usted dice: pero ¿por qué, si es hermano en la fe? ¿Pero por qué actúa de esta forma? Porque ya el diablo buscó una alianza, buscó un aliado, y lo encontró dentro de la iglesia. ¿Cuántos están aquí hoy? Vea usted con quién hace alianzas. Y cuando Josué iba a la guerra, remonto allá. Cuando Josué iba a la guerra, se asocian, se hacen alianza a los ejércitos y van para pelear contra Josué. Y el Señor le dice a Gedeón, le dice: Gedeón, son muchos los que llevas.
No necesitas tanta gente. El que tenga miedo y se estremezca, que se regrese. Y de los que se regresaron, hermanos, fueron 22,000 personas y se quedaron 9,000 personas ahí todavía. Y el Señor les dice: llévalos a un arroyo y ponles a beber agua. Y el que yo te diga que no pasa, no pasa, ese no va. Y solamente se quedó con 300 hombres. Y esos 300 hombres fueron suficientes para que el Señor le diera a Gedeón la victoria, alcanzara la victoria, ganara la batalla, pusiera a temblar a los enemigos, pusiera a correr a los enemigos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Todo buen territorio por conquistar estará plagado de gigantes, porque lo bueno siempre va a costar. ¿Sí o no? Lo bueno siempre va a costar. Lo segundo, cuando los gigantes vienen, recuerda que uno está sobre ellos. Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos están en esta mañana conmigo? Lo dejamos ahí en pantalla y lo profetizamos en esta mañana sobre nuestras vidas. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Óigame, hermano, esto es poderoso. Mire, cuando usted sabe quién está con usted, y cuando alguien se mete para pelear contra usted, y usted sabe que su papá es Dios, usted sabe que está en el centro de la voluntad del Señor, usted sabe que el Señor está con usted como estuvo con Josué. Y entonces dice la Biblia que el horror que tendrán aquellos que pelean contra ustedes será tanto que jamás se van a olvidar del terror que les provocó haber peleado contra Dios. Dice que tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El propósito del Señor, iglesia, en esta mañana, el propósito del Señor en esta mañana es que usted salga de este lugar con su frente en alto. Que usted salga de este lugar convencido y convencida que Dios está con usted. Señor, gracias por estar conmigo. Gracias. Escúcheme. Cuando el Señor le dice a Josué en el verso 9, ¿cómo le dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ojo, no es la voz del psiquiatra, no es la voz del psíquico. Algunos andan buscando brujos, psíquicos. No es la voz de aquellos que inspiran, que tienen métodos para inspirar a otros. Es la palabra firme de mi Dios. Entonces dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, día y noche, día y noche, día y noche. Diga conmigo: día y noche voy a meditar en ella. Y voy a decirme dentro de mí mismo, a pesar de cómo se vea mi aspecto, a pesar de cómo esté en mi situación de aflicción, a pesar de que mis bolsillos estén vacíos, yo voy a decir, hermano, y voy a meditar en la palabra de Dios. Voy a decir: mi Dios es omnipotente, mi Dios es omnipresente, mi Dios es omnisciente, mi Dios es el león de la tribu de Judá. Voy a decirme a mí mismo. Meditar en la palabra es decirme a mí mismo: Dios es más grande que este problema que tengo. Dios es más grande que esta adversidad que tengo. Dios es más grande que esta depresión que me mantiene atado. Dios es más grande que esta aflicción que estoy pasando. Tú eres más grande, Señor. Medita en la palabra. Dice la Biblia, eso se llama rumiar. Rumiar. Usted rumea toda la noche, día y noche. Toma la palabra de Dios y dice: esta palabra dice esto. Esta palabra, Dios me dice esto. Dios me dice esto. ¿Y sabe qué es lo que produce la palabra en nosotros?
produce fe, produce fortaleza, iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Produce gozo en nosotros. Aleluya. ¿Qué hace Dios diciéndole a Josué esto? Le está diciendo: prepara hombres de guerra. La gente que te va a acompañar en el camino tiene que ser gente valerosa, pero hay algo que nunca te debe de faltar. Y no te estoy hablando de la espada, no te estoy hablando de la jabalina, no te estoy hablando de los arcos, de los flecheros, no te estoy hablando de los caballos de guerra, no te estoy hablando de esto, no te estoy hablando de cosas naturales, te estoy hablando de lo que realmente te va a bendecir, te va a prosperar y te va a dar la victoria en todo lo que hagas, y es la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, escúchame, nunca dice, sino que de día y de noche meterás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces cada vez que vayas a la batalla, cada vez que vayas contra los gigantes, lo que va a funcionarte será la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tomamos la palabra del Señor y le decimos: Señor, gracias por tu palabra. Si hay algún arma poderosa que Dios nos ha dado, si hay un arma poderosa, es la palabra de Dios. La bendita palabra del Señor nunca se aparta de su boca. Medite en ella. Iglesia, levante devocionales todas las mañanas. Iglesia, levanta devocionales. Levanta, ¿cómo te digo? Escritos. Plasma en tu libreta, en tu libro, promesas de parte del Señor para tu vida. Toma la palabra de Dios como referencia. Lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que nada de lo que hagamos será prosperado. Nada de lo que hagamos como hijos de Dios tendrá tanto efecto poderoso como cuando tomamos la palabra de Dios. Cuando los gigantes vengan, recuerda que uno está sobre ellos. Y termino en esta mañana diciendo: los gigantes conocen tu lado débil y te van a atacar por ahí. Si hay alguien que conoce la debilidad nuestra, es Dios y es Satanás. Obviamente Satanás no conoce tu futuro. Conoce tu pasado y está en tu presente. ¿Me entiendes? Hay gente que camina oprimida por el enemigo. Oprimida. Cristianos oprimidos. Que no pueden alabar al Señor, que no pueden gozarse en el Señor. Que la vida cristiana les es muy aburrida, muy rutinaria. Hay una opresión dentro de ellos. Que cuando vienen a la iglesia todo lo ven mal. Gracias a Dios no hay gente de esta aquí, ¿verdad? Aquí todo el mundo lo ve bonito a uno. ¿A que sí, hermano? Voltea a ver a su hermano y mira qué bonito lo veo, hermano. Qué bonito lo veo. Qué maravilloso servicio que hubo hoy. Qué bonita danza, qué bonita alabanza tuvimos. Qué bonito recibimiento nos dieron los servidores. Y usted no sale en opresión de este lugar, usted sale en libertad. Usted dice: gloria a Dios, gracias a Dios por esas 2 horas que fui a la iglesia hoy. Bendigo al Señor por eso. Los gigantes conocen tu lado débil, ese lado oscuro, ese lado gris, que no vas a querer nunca jamás descubrírselo a nadie, que solamente Dios lo conoce. Pero Satanás sabe que flaqueas de ahí también. ¿Sabe que en el enfrentamiento que Goliat tuvo con David, él menciona algunas debilidades que habían en David? ¿Sabía eso usted? Porque los gigantes saben a qué se atienen ellos y a qué creen ellos, o qué ventaja creen ellos que pueden tener sobre sus enemigos.
Escucha esto, termino con esto. Cuando Goliat salía, hermanos, años después de que de la conquista de la tierra prometida, cuando Goliat salía a enfrentarse contra el ejército de Saúl, dice la Biblia que les decían a ellos: óigame, ¿qué hacen ustedes retándome? ¿Para qué ustedes se ponen en posición de guerra si ninguno de ustedes, y se lo voy a decir en términos catrachos, cobardes, si ninguno de ustedes se atreve a desafiarme? Por lo menos uno, manden a uno que pelee conmigo. Si me vence, nosotros vamos a servirles a ustedes. Mire usted, hermano. ¿Y sabe qué hacían los ejércitos de Israel? ¿Qué dice la Biblia que hacían? Huían. El temor se había apoderado de ellos. Óigame, hermano, los ejércitos de Israel eran gente entrenada. No eran cualquier cosa. Ellos sabían, eran hombres de guerra. Eran hombres que habían sido entrenados para morir en el combate. Pero el gigante se había, hermano, el temor, perdón, se había apoderado de ellos. Había un temor grande en ellos y salían corriendo. Y hubo un pequeño que se levanta y dice: déjenme ir a mí, yo voy a ir. Ya ustedes conocen la historia. Y cuando se presenta a David delante de Goliat, dice la Biblia que Goliat le menospreció porque era joven y de hermoso parecer. En primer lugar, menosprecia la juventud. Número dos, menosprecia el entrenamiento, el poco entrenamiento o el casi ningún entrenamiento de guerra que David tenía. Y le dice: ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos y con piedras? Muchacho, tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Tú eres un muchacho joven, sin entrenamiento, sin capacidad. Tú no tienes las destrezas que yo tengo. Tú no sabes manejar armas. Así que mejor, ¿sabes qué voy a hacer contigo? Le dice: te voy a matar y voy a dar tu carne a los perros, a las aves del cielo. Eso voy a hacer contigo. Escúcheme lo que le estoy diciendo y con esto voy terminando. Cuando nosotros vamos a pelear en todos los aspectos de la vida, Satanás va a ver en nosotros. Me bajé y no me acordé que había cámaras allá. Cuando nosotros vamos a pelear en todos los aspectos de la vida, Satanás sabe acerca de su situación económica. El enemigo sabe cuál es su debilidad. Él sabe si usted es iracundo y con nada, hermano, usted está explotando. Él sabe cuán melancólico es usted y que con una cosita que le diga usted se resiente. Satanás sabe, hermanos, si alguien está peleando con el gigante de la pornografía. Él sabe perfectamente eso. Él sabe cuál es la debilidad suya. Él sabe y conoce cuáles son aquellas áreas en las que va a burlarse y va a tratar de minimizarlo a usted y de hacerlo sentir como dice la Biblia, que aquellos hombres se sentían como langostas ante la apariencia gigantesca de los hijos de Anab. Pero hay algo que Satanás todavía no le cae el 20, ni a los demonios, y es aquello que usted porta dentro de usted. David se presenta ahí, hermanos, con armas raras, obsoletas.
Pero le dice: tú vienes a mí con lanza y jabalina. Tú eres un hombre de guerra, tú tienes una grande estatura, pero tú no sabes lo que lo que yo porto dentro de mí. Tú no sabes que cuando yo hago algo hay alguien que me respalda. Hay alguien que se apodera de mí y me da la fuerza que yo no tengo humanamente. Y dice: tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te entregará hoy en mis manos, y todo el pueblo sabrá que hay Dios en Israel. Porque el diablo puede sacarle la lengua a usted. El enemigo se puede burlar de su debilidad. Y el Señor dice: yo me perfecciono en medio de tu debilidad. Porque donde eres débil, yo no me voy a burlar de tu debilidad. Ahí yo voy a trabajar en ti. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Entonces cualquier gigante que se presente de hoy en adelante, él sabrá, y usted lo sabe también, que lo que usted porta dentro de su corazón es más grande que cualquier circunstancia de esta tierra. Dios es grande y poderoso. Mi Dios, su Dios, iglesia, puede decirlo en esta mañana.